estimados participantes del primer Seminario Internacional sobre Gestión de Puentes. Es para nosotras un gusto poder compartir con ustedes la ponencia sobre experiencias de CONAVI en la implementación de un sistema de gestión de puentes. A continuación, la agenda que vamos a tener en esta presentación se consta de 7 puntos, que son los datos generales de Costa Rica, gestión y conformación de la red vial y puentes, antecedentes en gestión de puentes, sistema de administración de estructuras de puentes SAEP, sistema de gestión de puentes, su estado actual, avances y retos en el sistema de gestión y las conclusiones. Considerando que este es un seminario internacional, pensamos que es bonito hablar de Costa Rica y de los datos generales de este hermoso país. Entonces, entre los datos generales que tenemos es que se compone de un área de 51.100 kilómetros cuadrados, 7 provincias, aproximadamente 5 millones de habitantes, y limita al norte con el país de Nicaragua, al este con el Mar Caribe, al sureste con Panamá y al oeste con el Océano Pacífico. Como pueden verlo, en América, en el mapita que tienen a la par, es el país que se observa en verde. Con respecto a la gestión de la red vial y puentes, tenemos que el ente rector es el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, MOP, creado en 1948. La red vial se divide en 2 puntos, que sería la red vial nacional y la red vial cantonal. La que nos compete a nosotros como Consejo Nacional de Vialidad sería la red vial nacional y está a cargo de nosotros, CONAVI, por sus siglas, creado en 1998. Y por su parte, la red vial cantonal es competencia de los gobiernos locales, los cuales nosotros llamamos municipalidades. Muy importante la información que les brindo a continuación, que es la confirmación de la red vial nacional. Tenemos 6 tipos de superficie que la componen: concreto, carpeta asfáltica, los tratamientos superficiales múltiples y simples, tenemos lastre y tierra, para un total de 7.976 kilómetros. Y como podemos ver, el 65,6% de la red vial nacional, que es la de carpeta asfáltica, la de tratamiento superficial múltiple, son evaluadas cada 2 años por el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales de la Universidad de Costa Rica, el ANAME-UCR. En esta última evaluación, entre los años 2018 y 2019, a este segmento de la red, se determinó que el 88,5% de la red vial nacional evaluada tiene bajas deflexiones, lo que se asocia con una buena capacidad estructural, lo que son muy buenas noticias. Con respecto a la conformación de los puentes de la red vial nacional, como van a ver más adelante, se han hecho ya inventarios y que se encuentran en nuestro software que llamamos SAEP, y con base en la información del software vemos que hay 1.693 puentes inventariados, de los cuales esta misma cantidad cuentan con datos de inspección visual y de daños. También tenemos inventariados por parte de otra gerencia los puentes modulares a junio del 2021, que son 145, y tenemos puentes en rutas de travesía y especiales que aún no han sido inventariados, para una cantidad aproximada de 22. Muy importante que esta información está pendiente los inventarios de puentes que se han construido desde el periodo del 2018 a la fecha. En cuanto a antecedentes en la gestión de puentes, acá podemos ver que antes del 2007 no existía procedimiento para programación de mantenimiento o intervención oportuna de los puentes. En el 2007 hay un evento importante, y es que la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional, JICA, trabaja con el país y nos entrega un manual de inspección, fichas de inspección técnica y un software de análisis de datos. Con esta valiosa información es ya a partir como del año 2013 que se comienza a gestionar una contratación para contratar las inspecciones de inventario y visuales. Entonces, entre el periodo del 2014 al 2018, CONAVI logra inventariar 1.693 puentes a través de una contratación, y ya con esto se alimenta el SAEP, que es nuestra herramienta informática. En el 2015, la Contraloría General de la República emite un informe donde solicita al CONAVI que norme
todas las actividades que se están realizando con respecto a los puentes, porque hasta ese momento no habían procedimientos, procesos ya establecidos claramente. Y además se instruye al CONAVI que utilice el SAEP para toma de decisiones. Posterior a este informe y todo el trabajo que se iba haciendo con el tema de las inspecciones, a partir del 2016 y hasta la fecha, CONAVI ha tenido todo un proceso de implementación de caminos hacia un sistema de gestión de puentes. Entre ellos es que se ha creado un grupo de trabajo de gerentes y personal técnico capacitado para generar políticas y estrategias de corto, mediano y largo plazo para la atención de los puentes, así como el uso del SAEP como todos los criterios de priorización necesarios para elegir los proyectos que se iban a intervenir. Otro punto importante es que en estos años CONAVI ha logrado intervenir más de 300 puentes con diferentes actividades como son el mantenimiento, la rehabilitación, construcción y contratos de diseño o diseño y construcción. El sistema de administración de estructuras de puentes corresponde a la herramienta informática que utilizamos en la administración. Tenemos primero que el manual de inspección de puentes es uno de los productos más importantes que obtuvimos por parte de la donación del JICA y que fue desarrollado en conjunto con la Dirección de Puentes del MOP. Este documento estandariza la forma en que debe recopilarse toda la información de las inspecciones de campo. Además, incluye muchísima información en lo que se refiere a lo que son los conceptos básicos de puentes, la información de cada uno de los componentes, el tipo de daños que podríamos encontrar en cada uno, además de información respecto a cómo realizar una inspección, las herramientas que se requieren para realizar la inspección e incluso las medidas de seguridad que debemos de tener. Entonces, los formularios de inspección corresponden a las fichas de inspección estandarizadas en un formato adaptado a cómo se debe de ingresar la información al software para el análisis de los datos. Tenemos 7 formularios en el manual de inspección, de los cuales del 1 al 5 corresponden a las características generales de los puentes, como son la ubicación, el tipo de ruta, la fecha de diseño, la fecha de construcción, el tipo de superestructura, tipo de subestructura, entre otros. Acá vemos como el formulario de inventario, el que corresponde al de las fotografías que debemos ingresar, que ya están establecidas en el sistema, que son del rótulo, la vista general del puente, la vista lateral del puente, la vista inferior, la vista del cauce, entre otras. Además, a la derecha tenemos el formulario que recopila lo que son los daños producto de la inspección visual. Estos son el formulario 6 y 7 del manual y ahí tenemos para cada elemento del puente, cada uno de sus componentes, los posibles daños que podríamos encontrar. Los daños están calificados de 1 a 5, donde 5 es el mayor grado de daño y el 1 es el menor grado o sin daño alguno. Entonces, el sistema de administración de estructuras de puentes, SAEP, es una herramienta informática de libre acceso, como pueden ver ahí está la dirección web. Entonces, ¿qué tenemos en el SAEP? Primero tenemos la base de datos de todo lo que son los puentes en la red vial nacional. Está creada para compartir información técnica. ¿Qué significa esto? Que es de acceso para consulta a cualquier persona, ¿verdad? Cualquiera puede ingresar como invitado y tener acceso a la información que tenemos ahí recopilada. Además, podemos identificar el nivel de deterioro en los puentes y con esto podemos planificar la rehabilitación o intervención de las estructuras de forma más eficiente. Entre los objetivos del sistema tenemos mantener un inventario actualizado, mantener los datos de las inspecciones de daños, evaluar las deficiencias, priorizar reparaciones, estimar los costos de reparación y mantener el historial de reparaciones y rehabilitaciones. El sistema de evaluación del SAEP determina diferentes grados de deterioro, puede ser por deficiencia estructural, por obsolescencia funcional, por características prioritarias y características estructurales, que estos criterios los vamos a ver más adelante. Además, estima una priorización por costo aproximado de reparaciones. Perfecto. Marco de trabajo del SAEP. Las actividades que realizamos en el SAEP son básicamente la inspección de inventario, la inspección rutinaria y la inspección detallada. De la inspección de inventario y rutinaria obtenemos lo que son tanto los datos de inventario como los datos de la inspección, producto de la inspección visual realizada en campo. De ahí pasamos a lo que es el sistema de evaluación, que se refiere a la evaluación de la deficiencia de los puentes,
a la prioridad de reparación y a la estimación de los costos de reparación. En el sistema SAEP, como en cualquier otro, se requiere del criterio de un ingeniero que tenga la capacidad técnica de manipular la información, de revisarla y de tomar decisiones o emitir recomendaciones. Al respecto, podemos tener lo que es la recomendación de realizarle una inspección detallada al puente o bien de implementar ciertas reparaciones, rehabilitaciones o incluso la sustitución de la estructura. Cualquiera de las decisiones que se toma o se recomiende deben de ingresar de nuevo a la base de datos del sistema. Aquí lo que vemos es la estructura del software, ¿verdad? Lo primero que tenemos son los diferentes tipos de usuario del SAEP, ¿verdad? Tenemos el que es para el público en general, que es el que les indicaba anteriormente, que es el invitado que puede accesar y ver toda la información que tenemos en el sistema. Tenemos el usuario administrador, que es esta persona que se encarga de interpretar la información de la base de datos y de la salida del sistema y de emitir recomendaciones. Además, el administrador puede manipular ciertos datos a lo interno, ¿verdad?, con el objetivo de obtener índices de acuerdo a las necesidades inmediatas de la administración y a la priorización que quisiéramos obtener. Tenemos el usuario registrador, que se refiere al inspector de campo, ¿verdad?, que es el que va, recopila la información, realiza la inspección visual y la registra dentro del sistema. Tenemos el usuario aprobador. Actualmente el usuario aprobador se encuentra dentro de la administración únicamente y son los ingenieros que se encargan de recibir la información registrada, de revisarla y de aprobarla o rechazarla según corresponda. Y por último, el usuario de consulta especializada, que se refiere al usuario que tiene acceso a la información de público general, más un poco de información adicional requerida para toma de decisiones que podríamos decir que es información un poco más sensible. Tenemos lo que es la gestión del inventario de puentes y los flujos de aprobación, que es lo que comentábamos antes, ¿verdad?, que es lo que es ingresar la información de inventario de las estructuras a través del usuario registrador. Esto pasa a una revisión a cargo del usuario aprobador y esto es un ciclo, ¿verdad? Se revisa la información, se aprueba o se rechaza según corresponda. Lo mismo sucede con lo que es la gestión de las inspecciones, ¿verdad? Pueden ser de inventario, rutinarias o detalladas, ¿verdad? Entonces es igual, se ingresa la información recopilada de acuerdo a los daños identificados en el sitio y esto pasa también por un proceso de revisión. Es importante que la calidad de la información esté muy estandarizada, ¿verdad?, que la interpretación de los daños sea la misma y de ahí la importancia también de la capacitación de los ingenieros que registran la información y de los que la aprueban también. Tenemos el módulo para toma de decisiones en reparaciones, que es el que se refiere a la interpretación de la información ingresada y la recomendación para la toma de decisiones de acuerdo a las intervenciones que se identifiquen. El módulo administrativo, que es el del usuario administrador, ¿verdad?, encargado de manipular incluso la información interna del sistema o de proponer mejoras de acuerdo a los requerimientos que se van identificando conforme se va alimentando el sistema. Tenemos los reportes y consultas, que se refiere a lo que es la impresión de los reportes producto de la inspección de inventario y de la inspección de daños. Estos documentos los podemos obtener como un documento PDF o un Excel, según lo requiramos. Tenemos la visualización avanzada, que esto es la visualización de unos dashboards en el sistema a los que puede accesar tanto el invitado como cualquier otro usuario, ¿verdad? Ahí podemos ver la información de una forma mucho más amigable y gráfica para poder interpretarla de forma más fácil. Tenemos la descarga de bases de datos, que es una opción que nos da el SAEP también. Y por último, un ambiente paralelo de pruebas y simulación totalmente independiente. Esto se refiere a que si bien tenemos el SAEP en el que ya se incluyó toda la información y tenemos el inventario de puentes, tenemos un sistema paralelo que nos permite estar haciendo pruebas de forma constante y modificando la información interna del sistema de acuerdo a la conveniencia y requerimientos de la administración. De esta forma, las pruebas que se hagan no nos van a afectar la información que ya tenemos recopilada y aprobada. Este es uno de los visores que les comentaba que están incluidos en el sistema y que son de libre acceso, ¿verdad? Aquí obtenemos información de una forma gráfica y mucho más amistosa y de fácil manipulación, ¿verdad? Es uno de 4, ¿verdad? Acá a la derecha vemos
la cantidad de puentes en la red vial nacional, que son 1.693. Abajo de este vemos unos gráficos que nos indican la cantidad de puentes por clasificación de ruta, ¿verdad? Desde travesía, ruta primaria, ruta secundaria y ruta terciaria. En el mapa vemos todos los puntos de los puentes existentes en la red vial nacional, ¿verdad? Si tocamos alguno de estos puntos, podemos obtener información general de las estructuras, desde el nombre del puente, el número de ruta en que se encuentra, la ubicación, entre otros. A la izquierda podemos ver que podemos filtrar la información de acuerdo a la información que andamos buscando, ¿verdad? Puede ser por provincia, cantón, nombre de puente, ¿verdad? Entre otros. Y tenemos otros gráficos abajo que se refieren a lo que es el material, el tipo de superestructura, tipo de subestructura, ¿verdad? Para que más o menos nos hagamos una idea de cómo podríamos filtrar información y cómo obtener información de importancia en algún momento. Este cuadro se refiere a lo que es la evaluación de deficiencia estructural de los puentes. La deficiencia estructural se divide por jerarquías, ¿verdad? Tenemos 3 jerarquías acá asignadas, donde la jerarquía 1 son los componentes más importantes de las estructuras de puentes. Tenemos el grupo A, que son los accesorios, el grupo B, que es la superestructura, y el grupo C, que es la subestructura. Nosotros, de acuerdo a la importancia que tiene cada uno de estos para el puente, le hemos asignado ya un porcentaje, donde los accesorios tienen un 5%, la superestructura tiene un 30% y la subestructura tiene un 65%. Pasamos a la jerarquía 2, que es cada uno de los elementos que componen la jerarquía 1. Por dar un ejemplo, para los accesorios son los pavimentos, las barandas, las juntas de expansión. Para el grupo B, que es la superestructura, tenemos por ejemplo las losas, las vigas principales, los diafragmas, entre otros. Y para el grupo C, que es la subestructura, tenemos el cuerpo principal del bastión, la pared cabezal y las pilas. En la jerarquía 3 identificamos cada uno de los posibles daños para los elementos identificados en la jerarquía 2, ¿verdad? Entonces ahí podemos observar qué tipo de daños estaríamos calificando para cada uno de estos elementos, ¿verdad? Entonces para el pavimento, por ejemplo, los baches. Para la losa, las grietas. Para la subestructura podríamos identificar lo que es socavación, podríamos identificar daños como eflorescencia, nidos de piedra, ¿verdad? Entre otros. Aquí es donde evaluaríamos los daños de 1 a 5, como comentábamos anteriormente. La priorización de reparación. Los puentes deben ser priorizados no solo por la deficiencia estructural, sino que debe tomar en consideración otros aspectos importantes, como la funcionalidad del puente, la importancia de la ruta donde está ubicado, entre otros. Los ítems de evaluación serían los siguientes: la deficiencia estructural, que es la que ya comentamos; la obsolescencia funcional, que se refiere a criterios como la capacidad de carga, la geometría de la losa, el claro superior y el claro inferior, de acuerdo a las posibles limitantes que tendríamos; las características prioritarias, que se refieren al volumen del tráfico, ¿verdad? Al TPD, a la clase de vía, respecto a si es una ruta primaria, secundaria o terciaria, a la longitud del desvío y a las líneas de vida, que se refiere a si tenemos algún servicio público adosado a la estructura del puente. Por último, lo que son las características estructurales, que es cuando tenemos algún puente en la red vial nacional que sea de acero o una alcantarilla corrugada, que deben ser sustituidos por puente, ¿verdad? Aquí vemos los niveles asignados para cada uno de estos ítems y la totalidad de 100. ¿Qué significa esto? Que en el nivel 3, 100 es la calificación máxima que podría obtener un puente. Entre mayor calificación, mayor nivel de deterioro; entre menor calificación, mejor estado de la estructura. Aquí vemos un poco de lo que es la estimación y el análisis de costos de reparación, ¿verdad? La reparación de los puentes se debe llevar a cabo basada en la información del inventario del puente y el historial de la inspección. Entonces, básicamente lo que se hace es identificar los daños por elemento, ¿verdad? Y a esto se le asigna una metodología de reparación que se obtiene o se define por unidad, normalmente por metro cuadrado, por un costo, y ahí obtenemos el costo aproximado de reparación para cada elemento identificado con daño. Acá vemos básicamente lo que son los datos de la salida para la deficiencia estructural, ¿verdad? Tenemos los pesos unitarios asignados, que ya los habíamos comentado,
Y tenemos los datos obtenidos de la inspección visual de daños, ¿verdad? Entonces, en esta tabla vemos cómo el SAEB califica por cada uno de los grupos que ya habíamos nombrado, que era el de accesorios, el de subestructura y superestructura, ¿verdad? Entonces, él suma y obtiene una calificación por puente. Entonces, calificación alta, mayor deficiencia estructural; calificación baja, menor deficiencia estructural. Esta se refiere ya a lo que es los datos de salida para prioridad de reparación, donde él recopila todos los criterios que mencionamos anteriormente. Entonces ahí vemos igual lo que es la deficiencia estructural, características generales, funcionalidad, ¿verdad? Como los explicamos antes. De igual forma, a mayor calificación, mayor prioridad o necesidad de intervención, ¿verdad? Y a menor calificación significa que la estructura está en mejor estado. Esta tabla que vemos acá es el resultado de lo que es el inventario de puentes de la red vial nacional, ¿verdad? Aquí podemos ver que de un total de 1.693 puentes que ya hemos mencionado, tenemos en estado deficiente 489 estructuras para un 29%, tenemos en estado regular 1.058 estructuras para un 62.5%, y en estado satisfactorio 146 estructuras, lo que equivale a un 8,6%. Bueno, con respecto al sistema de gestión de puentes y el estado actual, queremos hacer una introducción con lo que es la gestión de activos de transportes y lo que el manual de AASHTO nos dice al respecto. Y lo leo textualmente. Dice que la gestión de activos de transporte es un proceso estratégico y sistemático para operar, conservar, actualizar y expandir los activos físicos a través de su ciclo de vida. Se enfoca en prácticas de negocios e ingeniería para la asignación y utilización de recursos con el objetivo de mejorar la toma de decisiones con base en información de calidad y objetivos bien definidos. Con dicha definición, vemos que los objetivos de un sistema de gestión de puentes serían conocer el patrimonio, disponer de un registro de localización y características geométricas, funcionales, estructurales y estructurales de los puentes, que como ya se ha mencionado anteriormente, ya esto lo tenemos bastante avanzado y completo. Luego está lo que es gestionar su conservación, establecer un programa de inspecciones que proporcionen los datos para conocer el estado de las estructuras, cuantificar de forma objetiva el nivel de funcionalidad y de seguridad que posee cada estructura, y disponer de criterios de intervención. Esto también, como lo explicó la compañera, ya dentro del software que tiene el CONAVI, esto se puede lograr. Y a partir de la información recogida, prever y planificar las actuaciones necesarias para conservar adecuadamente las estructuras, según la estrategia definida y los recursos disponibles. Entonces, les voy a comentar cómo vamos con estos objetivos. En este gráfico que tenemos acá con respecto al sistema de gestión de puentes y su estado actual, es importante ver que AASHTO nos propone 4 etapas. Las primeras 3, como pueden ver, están en proceso y ya se las voy a explicar más en detalle cada una de ellas. Esto es parte de lo que les comentaba, ¿verdad? Que desde el 2016 se ha venido trabajando en múltiples procedimientos, políticas, etc. Entonces, por ejemplo, el primer punto, fijar el rumbo de la institución, el de definir metas y objetivos de la institución con respecto a puentes, ya este paso se viene dando con respecto a una política que se aprobó en marzo pasado y que está en proceso de mejora y, bueno, una mejora continua. Autoevaluación y análisis de la brecha con las buenas prácticas. Este análisis ya se está realizando por parte del CONAVI para ver cómo el CONAVI se ha desempeñado en estos últimos años y qué es lo que nos falta para mejorar. Y definir el alcance del sistema de gestión dentro de la institución. Esto también está en proceso porque les menciono que CONAVI también está trabajando en un sistema de gestión de activos viales y dentro de este sistema de gestión de activos viales está el sistema de gestión de puentes. Entonces todo va trabajando en conjunto y por eso es que todo se está definiendo al mismo tiempo y lo vamos calzando dentro de la institución. El segundo punto, que es alinear la organización, también se encuentra en proceso. Por ejemplo, el desarrollar estrategia de cambio. Como les mencionaba, el grupo de trabajo de puentes están desarrollando las estrategias y con ello pues el cambio. El punto 5, integrar la gestión de activos a la cultura institucional,
pues este es un tema que ya mucha gente está conociendo. Hay varias personas en CONAVI, varios profesionales, varios departamentos involucrados y de aquí pues ya se va activando dentro de la cultura institucional. El punto 6, que sería integrar la gestión de los activos a los procesos de gestión, también está en proceso. Establecer roles y funciones, eso ya está establecido. Dentro del CONAVI tenemos nuestro manual de funciones y ya ahí tenemos todo trabajando. Como les digo, en el punto 2 se está haciendo un diagnóstico y de ahí vamos a ver si esto se mantiene o podría tener alguna variación. Y definir las medidas de desempeño es parte de lo que se va trabajando. El punto 3 de desarrollar el plan, que es elaborar el plan de gestión de los activos viales, también ya se está trabajando, porque en realidad estos puntos, aunque pareciera que van en cadena, es algo que se puede trabajar todo en conjunto y eso es lo que ha venido haciendo la institución. El punto 4 de procesos, herramientas y sistemas, sí hay 3 puntos que tenemos pendientes, porque acá sí queremos desarrollar bien los primeros 3 puntos para poder entrar ya de lleno a lo que es la planeación del nivel de servicio, que es lo que realmente queremos ofrecer, gestión del ciclo de vida de los activos, ya esto sería pues posterior a todo lo que vamos a definir, que el diagnóstico nos va a revelar cómo gestionarlo, la integración de los activos dentro del sistema de gestión, que como les menciono es algo que también se está trabajando dentro de la institución, pero está pendiente. Esto sí lo tenemos mapeado, pero está pendiente. Y muy importante, como les mencionaba igual la compañera, el sistema de información y la recolección y bases de datos, eso sí lo tenemos bastante avanzado y listo. Que a pesar de ser los últimos pasos, es con lo que se empezó y de ahí pues estamos alineando la organización en todos estos puntos. Avances y retos en el sistema de gestión, muy importante. Hemos tenido avances importantes que son la base del éxito de un sistema. Tenemos ya una política de puentes, las estrategias de corto y mediano y largo plazo están avanzando. Tenemos procedimientos, tenemos bastantes procedimientos que norman el quehacer del CONAVI con respecto a los puentes, desde el diseño, desde la alimentación del SAEP, desde la construcción. Tenemos un montón de procedimientos que nos ayudan a hacerlo de la mejor manera. Tenemos el software, el SAEP, trabajando adecuadamente y con un proceso de mejora también, con un contrato que le permite mejorar en 4 años, ¿verdad? Lo tenemos. También tenemos ya el inventario. Es muy importante, que hay que actualizarlo, sí, pero ya lo tenemos y estamos trabajando en las actualizaciones. Y las inspecciones visuales de cada uno de estos puentes. Y también estamos gestionando el tema de capacitaciones para que los ingenieros de la institución y en sí del país puedan comenzar a sentir más el conocimiento con respecto a las estructuras de puentes. Retos. Siempre hay retos que bueno, hacen esto más interesante. Y una de esas es la insuficiencia de presupuesto. Siempre tenemos que estar tratando de que el presupuesto no se vaya de la parte de puentes a otras áreas. Como vemos, ¿verdad? Ya la parte de asfaltos está bastante bien. Creo que es hora de que las autoridades presten un poco más de atención al presupuesto de puentes. La capacitación del personal, esto es muy importante, ya lo decía JICA, desde el 2007 tenemos que capacitar a nuestros profesionales en el tema de puentes. El apoyo de los jerarcas siempre va a ser fundamental para un sistema de gestión y pues hay mucha rotación a veces dentro de las jerarquías de las instituciones públicas y esto es algo que hay que mantener en el tiempo. Disponer del recurso humano necesario para implementar un sistema de gestión, esto también es un reto porque hay varios profesionales que están trabajando en estos temas del sistema de gestión, pero son profesionales que tienen otras funciones, están en otros departamentos y para que el sistema de gestión funcione adecuadamente necesita gente que esté ahí trabajando en eso propiamente. Como conclusiones, el CONAVI ha logrado a lo largo de 20 años mejorar el estado estructural de las rutas pavimentadas en el país. Como vimos, actualmente un 90% cuenta con una buena capacidad estructural, pero el 8,6% de los puentes inventariados se encuentran en estado satisfactorio. Entonces tenemos un reto interesante acá de subir el estado satisfactorio de los puentes. Se cuenta con un inventario de puentes, inspecciones visuales y uso del SAEP para toma de decisiones. En este punto estamos bastante avanzados. En el periodo entre el 2018 y el 2020 se estima que el CONAVI
ha atendido unos 300 puentes, como les mencionaba, a través de distintas actividades como mantenimiento, rehabilitación, construcción, contratos de diseño y construcción. Y se está en proceso de establecer la estrategia institucional sistémica para la intervención de los puentes. Esto pues ya le va a dar más movimiento al mantenimiento, que es un punto importante del cual estamos hablando acá en ese seminario, y el presupuesto para la atención de los puentes es un punto medular para que junto al sistema de gestión se puedan atender los puentes adecuadamente. Creo que ese es un problema que muchos países están sufriendo igual que nosotros. Y bueno, quererles agradecer por la atención brindada con respecto a nuestra ponencia de experiencias de CONAVI y la implementación de un sistema de puentes. Acá quedan nuestros contactos, nuestros correos electrónicos por si quieren ampliar en algo la información brindada en este seminario. Muchísimas gracias.